Hola a todos, los invito a que sigamos estudiando juntos la historia de la antigua Roma como lo venimos haciendo en videos anteriores. ¿Recuerdan que estudiamos la etapa monárquica, es decir, de las monarquías en Roma? Hablamos de 7 reyes muy importantes. Aquellos que no han visto el video los invitamos a que lo vean. En este video nos vamos a interesar en esta etapa tan interesante que abarca desde el 510, 509 a.C. hasta inclusive el 27 a.C. Es decir, vamos a hablar de la etapa republicana o la etapa de la república en la antigua Roma. Y posteriormente vamos a estudiar en otros videos la etapa del imperio en la antigua Roma. Pero centrémonos en este concepto de república. Vamos a definir rápidamente qué es una república para que luego podamos entender las premisas básicas de una región, de una civilización que pasa por esta forma de gobierno. Decíamos entonces que tenemos que definir cómo es este sistema de gobierno. Les cuento que la república es fundamentalmente una forma de gobierno que basa o funde su poder en la ley, ¿sí? La ley va a representar el poder dentro de una república, pero sigamos adelante. ¿Por qué? Porque el pueblo elige a un representante. Elige un representante. Vamos a ir anotando para que ustedes puedan tomar nota también en sus casas. Y además les cuento que el pueblo va a elegir a este representante por medio, claro, de su derecho a voto, como sucede hoy en día en muchos países. Entonces, tanto el gobernante como los gobernados, es decir, el representante que elige el pueblo como el pueblo mismo, se van a someter por igual a un conjunto de principios fundamentales establecidos ni más ni menos que en una constitución. Repetimos, tanto el representante, tanto el rey, como también el pueblo. Seguimos adelante y volvamos ahora sí un poquito a lo que es la historia en sí de Roma. Vamos a centrarnos en esta imagen. ¿Por qué? Porque les cuento que en Roma el gobierno reposaba en los senadores, en los magistrados y en el pueblo. Entonces teníamos por un lado los senadores, por otro lado los magistrados y claro, muy importante, por otro lado, ni más ni menos que el pueblo romano, ¿sí? No existía un rey, atentos con esto. Por eso, para sustituir el poder del rey, los ciudadanos elegían cada año, es decir, por año se elegían 2 cónsules. ¿Sí? Muy bien. Sigamos adelante, porque el Senado, que era el que tenía más poder, vamos a ir anotando aquí, estaba formado tanto por patricios, que los estamos marcando aquí, patricios, así como también formado por plebeyos. Una diferencia quizás era en el poder adquisitivo de unos u otros. Si quieren podemos hacer posteriormente un video donde vamos a recalcar las características específicas tanto de los patricios como de los plebeyos. A nosotros lo que nos interesaba remarcar era que tanto los patricios como los plebeyos, que se diferenciaban porque no ocupaban un mismo lugar en una jerarquía social, los dos integraban el Senado, y el Senado era, como decíamos, el que tenía más poder. También les cuento que es en esta etapa en donde Roma se consolida, sobre todo va a empezar a ocupar, a consolidar su poder en zonas muy importantes como lo eran Italia, expandiéndose también hacia la zona de Asia Menor. Y muy importante, va a tomar la zona de África del Norte, España, Sicilia, Macedonia e inclusive Cartago. ¿Por qué decimos Cartago? Porque es en Cartago donde se harán las famosas guerras púnicas. Vamos a hacer mención rápidamente. Guerras púnicas, ¿sí? Entre el 264 a.C. y el 146. Vamos a anotar aquí. Antes de Cristo, ¿sí? Les cuento que es aquí en donde Roma va a vencer a Cartago,
que era para ese entonces la mayor potencia marítima, y conquista así las islas de Sicilia, de Cerdeña, de Córcega, y así obtiene, y muy interesante esto, el poder de toda la zona del Bajo Mediterráneo, lo cual también era relevante para la antigua Roma y para que, como decíamos, para consolidar sobre todo su poder en el mundo. Mientras tanto, les cuento, los romanos eran un pueblo que iban evolucionando de a poquito, ¿sí? Participaban más en la política, se habían de alguna manera refinado, va a aparecer el divorcio, ¿sí? Va a estar contemplado el divorcio, y se le habían concedido de alguna manera más derechos a las mujeres. Más derechos entonces a las mujeres, por nombrar algunas cuestiones que no queremos dejar de lado. Pero ¿qué va a pasar? Entre los años 147, y ahora sí hagamos un nuevo espacio en nuestra pantalla, y ya les voy a contar quiénes son estos señores. Decíamos, entre los años 147 al 27 a.C. aparecerán crisis internas en Roma. Entonces, del 147 al 27 a.C., hablamos de una etapa de crisis en Roma, ¿sí? No con otras ciudades. ¿Qué pasaba? Los campesinos veían los beneficios constantes de las clases altas. Entonces, al ver esto, se rebelan y aparece un hecho importantísimo: la caída de la República en el 71 a.C. Caída de la República. Pero ojo, porque vamos a ir por partes. Para volver a construir la República, se forma un triunvirato. Un triunvirato. Vamos a ponerlo aquí porque vamos a hablar de estos tres señores, ¿sí? Este triunvirato estaba formado por Cayo Julio César. Cayo Julio César, muy conocido. También estaba formado por este amigo de acá, el señor Pompeyo, y también por Marco Craso. Marco Craso. Así tenemos formado este triunvirato que quería restituir la República que, recordemos, debido a las crisis internas, cae en el 71 a.C. ¿Qué pasa? César conquistó varias regiones como Bretaña, mientras el pueblo romano amenazaba constantemente. Es decir, Julio César estaba un poco interesado en otras cuestiones. Al morir Crassus, es decir, al morir Marco Craso, nos quedamos sin él. ¿Qué va a pasar? Se disuelve el triunvirato, claro, y Pompeyo, nuestro amigo de acá, se declara ni más ni menos que rey. César ve esto. Aquí lo tenemos a nuestro amigo César y dice: no, muchachos, así no puede ser. Entonces se enoja ante esta declaración de Pompeyo y vuelve a Roma y se proclama dictador en el año 49 a.C. Pero esto no termina acá. ¿Por qué? Porque nuestro amigo Pompeyo, ante esta situación, al ver que Julio César iba tomando poder en Roma, huye a Grecia y luego se va ni más ni menos casi a Egipto, y pobre Pompeyo no sabía lo que le esperaba. ¿Por qué? Porque es en Egipto en donde Ptolomeo XIII lo asesina para establecer lazos más fuertes, ni más ni menos que con Julio César, que iba ganando cada vez más poder en el mundo. Entonces, nos quedamos sin Marco Craso, nos quedamos sin Pompeyo, asesinado por Ptolomeo. ¿Y qué pasa? Julio César va a regresar luego a Roma para establecer de nuevo el orden y tratar de ganarse por fin a las clases bajas. ¿Recuerdan? Clases bajas que veían que las clases altas se beneficiaban cada vez más. Entonces, para tratar de ganarse por fin a las clases bajas, dice: bueno, muchachos, volvamos de nuevo a Roma. Y vuelve a Roma en el 44 a.C., luego de un largo viaje. En el 44 a.C. fue asesinado por un grupo organizado en el, ni más ni menos, y atentos con esto, un grupo organizado donde estaba su hijo adoptivo, Brutus. Entonces, vamos a hacer un espacio, porque esto quiero que nos quede bien en claro. Evidentemente Julio César no le estaba cayendo muy bien
Julio César a otros poderosos de la antigua Roma, a otros senadores, a otros magistrados. Brutus va a organizarse con un grupo de personajes también con mucho poder y va a ser asesinado por su mismo hijo adoptivo, ni más ni menos que Julio César. ¿Qué va a pasar con esto? Va a aparecer en escena Octavio, y Octavio, les cuento, era ni más ni menos que el sobrino nieto de Julio César. Sobrino nieto. Es decir, Brutus no va a ocupar el lugar de Julio César, sino que lo va a ocupar Octavio. Hablamos ya del año 31 antes de Cristo. Octavio va a obtener el poder de Roma y todos los territorios. Y 4 años más tarde se va a iniciar el periodo del Imperio Romano, ¿sí? Como decíamos, en el 27 a.C. Por eso los invitamos a que vean nuestro próximo video para que conozcamos esta etapa tan interesante de la antigua Roma. Gracias por acompañarnos hasta aquí.